El padre Sigifredo me ha pedido el favor de que reflexionemos sobre el encuentro con Jesucristo como fundamento de la vida cristiana. Y me ha parecido muy interesante reflexionar sobre el tema planteado desde esa dimensión. Levanten la mano si aquí hay de las comunidades de Emaús. Si hay unos cuantos, muchas gracias. Hay una frase que repiten los de las comunidades de Emaús todo el tiempo: Jesucristo ha resucitado. Perfecto. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo cuando ya estaba viejito y sentía que ya iba a morir, ya lo iban a sacrificar. Le escribe a ese amigo del alma que es Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Acuérdate, está vivo. Esta es la recomendación de Pablo. Le hubiera podido decir: mira, dedícate a amar, a servir. No le dice nada de eso. Lo que le dice es: acuérdate de Jesucristo resucitado. Está vivo. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, pobre de nosotros, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y esa es nuestra garantía. Pero, ¿quién es este Jesús de quien Pablo dice que todo lo considera basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor? En la carta a los Filipenses dice eso: todo para mí se convirtió basura con tal de la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. ¿Quién es este Jesús para Pablo? ¿Cómo se encontró él con él para poder decir estas cosas? Si le seguimos la pista, como en su conversión, en su transformación de perseguidor a evangelizador, encontramos algunos elementos que nos serán de gran utilidad. Miren, para Pablo no era posible que un grupo de judíos que fueron formados en las tradiciones de los antepasados, que conocieron la Torá, es decir, la ley, el valor de Moisés como mediador de la antigua alianza, que escuchaban en la sinagoga las enseñanzas de los profetas cada sábado, que habían sido circuncidados para pertenecer al pueblo escogido por Yahvé, que eran herederos de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, estuvieran siguiendo a un crucificado. Eso a Pablo no le podía caber en la cabeza. ¿Por qué? Porque la crucifixión era para los malhechores, para los infames, para los que no merecían vivir por las maldades cometidas. Pensaba que si a Jesús lo habían crucificado, era por alguna de esas razones. Por tanto, no podía ser inocente, ni menos entender que un grupo de personas estuvieran siguiéndolo. Para él eso era incomprensible. Con esa concepción, él tenía que hacer algo.
se complació cuando vio apedrear a un joven llamado Esteban, que decía que Jesús estaba vivo, y le pusieron a los pies de un tal Saulo los vestidos de todos los que apedrearon a ese joven Esteban. Y movido por eso, llegó a pedir a las autoridades judías cartas para encarcelar a los que siguieran a ese infame carpintero de Nazaret. Ese es el planteamiento de Pablo. Pero ¿qué sucedió? Que en el camino de Damasco se encontró con Jesús. Jesús lo encontró. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué tienes que hacer. A partir de entonces, Saulo ya no pudo ser el mismo. Sus seguridades se quebraron, se vieron cuestionadas. Él, que veía todo claro para ir a meter a la cárcel a los que siguieran a ese infame, lo tienen que llevar de la mano. Lucas expresa maravillosamente lo que a Pablo le pasó diciéndonos: fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Fíjense ustedes lo que le dice Ananías: el Señor que se te apareció me ha enviado para que recobres la vista, es decir, para que vuelvas a tener seguridades. Porque si yo pierdo la vista y voy a caminar, yo no soy capaz, otro me tiene que llevar de la mano para que recobres la vista. Es una expresión para decir, fue tal el impacto que el pobre Saulo ya no era el mismo, y para que recibas el Espíritu Santo. Miren, ahí está la clave, el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el evangelista: al instante cayeron de sus ojos unas especies de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Bellísima forma de decir un Pablo debilitado, un Pablo que era seguro, un Pablo derrotado, pero un Pablo levantado. En la carta a los Gálatas, Pablo nos dice que al punto, sin pedir consejo a nadie, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Pablo tiene que asimilar lo que le ha pasado, lo que está viviendo. Su encuentro con Jesucristo no fue simplemente una experiencia de los sentidos, es una experiencia profunda en lo más íntimo de su propio ser. Hasta el punto de que Pablo va a decir: cuando aquel que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Pablo está experimentando a Jesús en él. No simplemente me reveló a su Hijo, sino en mí. O sea, Pablo tiene una experiencia de Jesús vivo en él.
no fuera de Él, en Él. Hasta el punto de que un poquito más adelante Pablo constata que Jesucristo está vivo en Él y no solo fuera de Él. El encuentro con Jesús lo hace portador de Jesús, hace que pueda afirmar: ahora estoy crucificado con Cristo, yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Fíjense, el que no entendía a ese maldito carpintero de Nazaret crucificado, en este momento dice: estoy crucificado con Él. Qué maravillosa transformación. Y sigue diciendo: todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos aquí reunidos en esta mañana, si nosotros no experimentamos que Jesús nos ha amado dando la vida por mí, un pobre pecador o pecadora, pero dio la vida por mí y la volvería a dar si es necesario, no podremos ser de verdad cristianos. El cristianismo está en experimentar hasta dónde Dios me ama. Ahí está la esencia del cristianismo. Él se entregó por mí. Y si siguen a un crucificado que dicen estar vivo, es porque allí está la clave de la historia y de mi propia historia, si soy capaz de vivenciar esa realidad. Esa experiencia, esa proclamación de fe en Jesucristo, Hijo de Dios, que amó hasta dar la vida, lo lleva a afirmar así: mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Por fin entendió él esa realidad. Predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, oigan esto que dice Pablo, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El que es capaz de acercarse a ese misterio empieza a experimentar la fuerza que lo transformará, que le ayudará a perdonar, que le ayudará a zafarse de las cosas ambiciosamente, que le ayudará a controlar las pasiones, que le ayudará a entender para qué la vida. Es decir, porque Él es sabiduría de Dios, fuerza, fuerza, fuerza de Dios. Nosotros no podremos obrar bien simplemente por buena voluntad. Jesucristo sobraría. Si yo me hago bueno por fuerza de voluntad, es que aquí en adelante yo voy a controlar mi mal genio, y por fuerza de voluntad no soy capaz. No, es que de aquí en adelante yo voy a dejar de criticar. No acaba de decir eso cuando vuelve y está chismoseando. No, es que yo soy el que voy a poder controlar el traguito. Y así podríamos poner mil cosas. Él es fuerza de Dios para el que cree. ¿Qué significa eso para el que cree? Para el que reconoce que Jesucristo murió por amor y se aceptó el suplicio de la cruz. Es para compartir mis necesidades, mis dolores, mis problemas, todo aquello que me afecta profundamente. Si vamos al Evangelio según San Juan, que es el texto que ustedes encontraron en la invitación,
nos encontramos con el pasaje de Juan el Bautista, que 4 veces está hablando del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es señalado a Jesús como Cordero de Dios. No decimos los sacerdotes en cada Eucaristía: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso está tomado del Evangelio. Y entonces, fijándose en Jesús que pasaba, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos de Juan, que se ve que eran el evangelista Juan y Andrés, eran discípulos de Juan, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: vengan y verán. ¿Dónde vives? La respuesta de Jesús en ese momento, que no había muerto y resucitado, seguramente les mostró dónde vivía. Pero aquí el evangelista Juan, que siempre nos juega con imágenes y va manejando dobles sentidos, en el buen uso de la palabra doble sentido, no en el que nosotros utilizamos de morbosos, doble sentido, sino en el buen sentido de la palabra, que siempre nos lleva a pensar en otra cosa. Entonces está haciendo alusión de una realidad que conquista a estos 2 jóvenes. Les voy a pedir el favor a los que están aquí, los que tienen menos de 20 años, levanten la mano. Menos de 20 años. Porque yo veo unas viejitas emocionadas levantando la mano. Menos de 20 años para morirse, seguramente. Bueno, entonces, Juan nos está diciendo que fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron al lado de él a partir de aquel día. Miren, estuve mirando el texto en griego para entender exactamente cómo quiere expresar el evangelista esto. Porque las traducciones dicen se quedaron con él. El texto nos lo pone en una forma interesante. Se quedaron al lado de él. Ellos eran discípulos de Juan y a partir de entonces dejaron de ser discípulos de Juan. Se fueron con el Cordero de Dios. De pronto ellos no entendían suficientemente qué quería decir eso, pero la prueba es que inmediatamente nos dice el evangelista que eran más o menos las 5 de la tarde y que al día siguiente Andrés encuentra a su hermano Simón. Le dice: hemos encontrado al Mesías del que hablaron los profetas, camina, te lo mostramos. O sea, este par de jóvenes descubrieron en Jesús, se encontraron con él, vieron dónde vivía y desde ese momento se quedaron a su lado. Por tanto, ¿qué significa esa expresión? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro del Levítico, en el capítulo 16 del Levítico, se habla de la expiación que cada año el sacerdote hacía para borrar los pecados del pueblo. Uno de los ritos era poner las manos en un carnero, en los cuernos del carnero, como signo
de que cargaría con todos los pecados del pueblo después de haberle ofrecido a Dios un sacrificio. Si ustedes quieren, léanse ese capítulo 16 de Levítico y entenderán todo lo que hay allí. Y enviaban al desierto a este animalito para que allí quedara la maldad del pueblo. Era el signo de que iba y se llevaba los pecados. Pero la imagen cordero aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y le dijo: Padre, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo mío. Pero iba a sacrificar a Isaac, pero Dios proveyó el cordero. Yo muchas veces he pensado que ante la maldad del mundo, Dios quisiera como sacrificar al resto de la humanidad, como lo hizo y nos narra el texto del Génesis a partir del capítulo 6 en el diluvio universal. Borrar de la faz de la tierra al hombre porque había crecido tanto la maldad que le pesó a Dios haber creado al hombre. Qué expresión tan impresionante. Le pesó a Dios haber hecho al hombre, al ver la maldad que cundía en el corazón. Y hoy día que nos estremecemos con la frialdad de quienes matan, destruyen, secuestran, cortan la cabeza, torturan, mandan misiles. ¿Quién no se ha estremecido con todo lo que hemos visto de Ucrania o de ahora de Hamas a Israel y de Israel contra Hamas? Bueno, es dolorosísimo. Sin embargo, Dios prometió no volver a destruir al ser humano, pero ha proveído un cordero capaz de arrancar esa maldad. Y si es el caso, en la cruz, para perdonar los pecados. Allí, desde la cruz, Él es el cordero que quita los pecados del mundo. Y entonces el Cordero de Dios asume sobre sí los pecados de la humanidad para perdonar a todo el que se arrepiente. Esta es la maravillosa realidad de la fe cristiana y de lo que celebramos en cada Eucaristía: al Cordero limpiando los pecados, no simplemente como una lavadita, no, asumiéndolos Él y siendo capaz de decirle al Padre Celestial desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me estremece ese texto porque siento yo que Jesucristo se ha hecho humanidad, ya se ha hecho uno de nosotros, para poderle decir al Padre Celestial, como en la parábola del hijo pródigo: yo ya no merezco llamarme tu hijo. Ya no merezco llamarme tu hijo. ¡Qué horror! ¿Por qué? Porque es que soy humanidad, soy ser humano, y es mucha la ofensa del ser humano a ti, Padre, pero perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía, queridos hermanos. Esta dimensión del Cordero de Dios que asume nuestra realidad para el perdón. Pero miremos un poquito de dónde preparó Dios tanta grandeza de su Hijo Jesucristo. El ángel Gabriel le había dicho a José: le pondrás por nombre Jesús, pues Él salvará al pueblo de todos sus pecados. Es que miren, el hecho de que a ese niño nacido de la Virgen María, ante el cual José quería salir corriendo y dejar a María engrampada, como decimos: mire a ver usted cómo resuelve su problemita, pero ese hijo no es mío.
Yo creo que para José fue un momento muy complicado. Había pensado repudiarla en secreto, es decir, yo no la voy a denunciar públicamente, pero que ella mire a ver cómo se las arregla. Y sin embargo el ángel le dice: no, José, lo que hay en ella es por obra del Espíritu Santo y va a tener un hijo. Todavía no había ecografías. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de todos sus pecados. Jesús viene, la palabra Jesús, ¿qué significa? Viene de un verbo hebreo que es el verbo yashá, que significa salvar. Yeshua es el que salva, y Jesús es eso, el que salva. Su nombre explica lo que es. Él salva, Él salva. Por eso nos tenemos que agarrar de Él, porque Él salva al que sea capaz de encontrarse con Él. Por eso no hay posibilidad de una religión y la cristiana sin un encuentro personal con el que salva. Él salva. Pablo, que se fascinó con el que lo derrumbó, con el que le cambió sus seguridades, pero le dio otras, nos dice: siendo de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios, sino que pasó por uno de tantos y llegó a obedecer incluso hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es, se abajó, pasó por uno de tantos. Se compadecerá con nuestras actitudes a rato de autosuficiencia, de orgullo, de descalificación de los demás, de hacer sentir: es que usted no sabe quién soy yo. No hizo alarde de su categoría de Dios, pasó como uno de tantos. Pero eso sí, sigue diciendo Pablo una cosa muy importante: realizando la ilusión de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que realizando la ilusión de Dios? Porque llegó a obedecer. Obedeció incluso entregando la vida. ¿Y eso qué significa? Que él entendió cuál era la ilusión de Dios y se la jugó por esa ilusión. Sabía que lo iban a matar, pero no rechazó eso. Es decir, cada uno de nosotros debe descubrir cuál es la ilusión de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha soñado en mi vida? ¿Cuál es su ilusión? ¿Por qué es que se contraponen nuestros anhelos, nuestras ilusiones, a veces como tan alejadas de la ilusión de Dios? Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos una oportunidad de visibilidad. Ustedes me han oído decir esto muchas veces. A mí me fascina sentir que tenemos un cuerpo que siente hambre, que le duele la barriga, que le duele la cabeza, que tiene que comer, que tiene que dormir, que tiene que orinar, que tiene que descansar. Tenemos un cuerpo que nos permite pensar. ¿Y eso qué significa? Que durante un ratico de la historia de los miles de años de humanidad, nosotros aparecemos un ratico en la humanidad, un ratico visibles. Mire, el que no se admire de su visibilidad se perdió de la vida.
¿Qué somos? Traemos un código genético único e irrepetible, con muchas posibilidades de desarrollar las cualidades o talentos y ponerlas al servicio de los demás. No podemos pasar como la sombra de una nube sin descargar el agua que llevamos dentro. Pasa la nube y sigue este terreno esperando el agüita. Es maravilloso cuando cae y pasa la nube, pero deja caer el agua que lleva. Nosotros somos como una nube. No podemos pasar simplemente haciendo un ratico de sombra. No. Si estamos vivos, hay que dejar que eso que somos produzca vida. Nuestra presencia entonces se convierte en posibilidades de transformación, de fecundidad, de alegría, de belleza, de arte, de música, de deporte, de danzas y baile, de risas y grafitis, de invenciones y avances tecnológicos, de ciencia, medicina, ingeniería, derecho, carreras técnicas, artesanías, conducción y transporte, producción de alimentos y aprovechamiento de la tierra, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la posibilidad de ser felices, amando, viviendo la amistad, edificando nuevas relaciones, hermanando a los seres humanos, ayudándole a los jóvenes a descubrir para qué la vida. Porque a mí me aterra que para algunos la vida es sentarse frente con un celular en las manos y pasan horas como si esa fuera la vida. Y después se meten en la droga, se meten en los vicios, la ley del menor esfuerzo. Yo para qué me mato. Yo la paso rico. Se perdieron la vida, se perdieron. Y por eso terminan tantos suicidados, porque la vida no le encuentra sentido. Haciendo posible el convivir en paz, con justicia, dando oportunidades a todos, respetando la vida en todas sus formas, cuidando la casa común como la llama el Papa Francisco, y por tanto los recursos que tenemos del agua, del aire, de los bosques, de la fauna, la flora y mil cosas más. Pero gracias a que tenemos un cuerpo y que cada uno de nosotros tiene inteligencia y potencialidades distintas. Pero lo maravilloso de todo esto es sentirnos en un proceso de gestación eterna. Excúsenme, quiero explicarlo un poquito para los que no han oído esto, que lo he dicho también muchas veces. Yo me siento en las entrañas del mundo y de Dios, en un proceso de gestación. Ustedes dirán, ¿cómo así, monseñor? Miren, unos nacen antes y otros después. Es decir, unos se mueren antes, otros después. Pero en esta etapa, desde el momento de la concepción hasta el momento de mi muerte, yo estoy en un proceso de gestación eterna. Y en un proceso de gestación, o se nace vivo o se nace muerto, no hay alternativa. Solo con Jesús, en Él y por Él, podemos superar la muerte eterna. La muerte eterna es una realidad, lo habla claramente el evangelista. El que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que asimila mi amor, el que es capaz de unirse conmigo, no morirá para siempre. Si Jesús nos dice que no morirá para siempre, es que puede morirse para siempre. Qué tristeza ser llamados a la vida y frustrar la vida. Todo el que es irresponsable de matar a otro, de quitarle la vida a otro, está cometiendo una cosa demasiado grave.
demasiado grave. Miren, desde esa perspectiva, descubrir la voluntad de Dios o ilusión de Dios o proyecto de Dios es la responsabilidad de todos. Sobre todo poder sintonizar con ese proyecto, con esa ilusión, con esa voluntad. Desde el comienzo de la Biblia se plantea la importancia de creerle a Dios, es decir, de obedecerle a Dios. Adán y Eva se dejaron engañar porque la serpiente muy hábilmente logró que no le creyeran a Dios. ¿Y cuál fue la conclusión? Perdieron el paraíso, perdieron la vida inmortal y nos embromaron a todos. Abraham le creyó a Dios al ir al monte a sacrificar a su hijo amado, Isaac. Se convirtió en bendición para todas las razas de la tierra. En pago de haber obedecido tú mi voz, benditas serán todas las razas de la tierra. Miren lo que es creerle a Dios, sintonizar con la voluntad de Dios, con la ilusión de Dios. Trae bendición, no solamente para mí, a través mío para muchos. Dios hace un pacto con Moisés y a través de él les dio su ley, sus mandamientos, como nos lo dice el Éxodo 20, que son leyes de convivencia. En el desierto necesitaban poder caminar como comunidad, como pueblo, y para eso eran los mandamientos. Imaginémonos nosotros que por A, B o C motivo hubo un cataclismo y nos toca convivir todos nosotros. No un día ni dos, empiezan a pasar semanas, meses, años. ¿Entonces no les parece complicadísimo? ¿Entonces no les parece complicadísimo tener que compartir el mismo año 8 días? La comidita, la gente que empieza a decir se me perdieron las cosas, yo había dejado mi maletica allí, alguien me la quitó, yo traía mi comidita y alguien se la comió. Ah, es que Dios era aquel, empiezan a echar la culpa a otros. Y entonces la vida sexual, ¿qué? Los matrimonios empiezan a desbaratarse, etcétera. Unos empiezan a mentir, otros empiezan a engañar, otros empiezan a robar. Entonces, si nosotros analizamos los 7 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, nos damos cuenta de que son mandamientos fundamentalmente para un grupo que vive en estrecheces. Padres de familia, organicen sus hogares. Hijos, obedézcanle a sus papás y respétenlos. Por favor, respetemos la vida, no matar. La vida sexual, no fornicar. No levantar falsos testimonios ni mentir. No robar. No desbaratar el matrimonio de otro ni desear lo que el otro tiene. Si ustedes se dan cuenta, son leyes que permitían caminar por el desierto mucho tiempo. Pero es muy interesante y los invito a que ustedes se acerquen al Levítico capítulo 19, cuando ya están en la tierra y han llegado allí y empiezan a cultivar la tierra, a asentarse en las ciudades, a organizarse como todos los otros pueblos que no eran nómadas. Surgen otras leyes igualmente importantes a las anteriores, apropiadas al momento, pero siempre para favorecer la convivencia, siempre para favorecer la convivencia. Miren, es gravísimo cuando atacamos la convivencia humana, cuando ustedes, queridos hermanos y hermanas, en pequeñas comunidades
empiezan a dinamitar la convivencia y la fraternidad con la crítica, con las malas caras, con hablar pestes de los otros, cuando les decimos cosas hirientes. Eso es grave. ¿Qué dice el Levítico 19? Levítico 19 dice: sean santos como yo, Yahvé, soy santo. Y por tanto, no le pongas zancadilla al ciego. No rebusques hasta el último granito de café. No había café en esa época, pero hoy sí. Déjale al pobre que pase recogiendo un poquito para él. No hagas justicia por favorecer a uno y maltratar al otro. Que porque este rico te deja sobornar y lo favoreces a él, o porque este te amenazó, entonces tienes que favorecerlo. Léanse el capítulo 19 y verán. Y termina el verso 18 diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero después de que ha tomado los mandamientos del desierto y los otros mandamientos que están en la tierra prometida. Como la comunidad de Israel no fue capaz de llevar a la práctica la alianza, surgen profetas como Jeremías, como Ezequiel, que nos van a decir: Dios pondrá su ley en el corazón, la escribirá en sus corazones. Ya nadie tendrá que decirle al otro: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo no conocer a Jesús si vive en uno? La experiencia es que yo conozca a Jesús en mí. Esa es la experiencia de la que habla el profeta Jeremías. Y la otra experiencia es la que habla el profeta Ezequiel: arrancaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Porque uno con corazón de piedra no se conmueve por la necesidad del otro. Con corazón de piedra, de carne, uno siente el problema del otro, le duele la situación del otro, hace algo por el otro, pero si tiene corazón de carne. Por eso Dios prepara esa nueva creación con la obediencia de dos jóvenes, María y José, a quienes entrega a su Hijo amado, y ellos cumplieron esa ilusión de Dios. Juan el Bautista prepara la llegada del Salvador y anuncia que si Él bautiza con agua, Jesús bautizará con Espíritu Santo. Por eso, sellando Jesús con su muerte y resurrección, esa nueva alianza anunciada nos regala la fuerza y el poder del Espíritu Santo, como ya lo había anunciado Ezequiel. Crea personas nuevas, libres, capaces de amar con un corazón de carne. Si ustedes quieren completar esa dimensión del Espíritu, léanse el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Y verán ustedes la belleza. Él nos hace libres. Él nos hace libres. Quiero terminar contándoles las inquietudes de una joven de 17 años que estudiaba en 10º al terminar el siglo XX. Yo dirigía convivencias y retiros, y en uno de esos retiros me hizo el siguiente planteamiento: si Dios es Dios, es uno solo, no importa el nombre que le pongamos. Y me preguntó: ¿está usted de acuerdo con eso? Le respondí: claro, si no tendríamos un politeísmo. Comentó luego ella: todas las religiones buscan que las personas agraden a Dios y sean mejores seres humanos. ¿Está usted de acuerdo? Le respondí que sí. Y ella terminó con este comentario:
Luego, lo que nos diferencia con las otras religiones son aspectos culturales, según los diferentes pueblos. Por tanto, dijo ella, es lo mismo creer en Buda, creer en Alá o creer en Jesucristo. Era la consecuencia lógica de su planteamiento. Entonces, yo le respondí a esta última conclusión con unas preguntas. Le dije, ¿cómo explicas que un carpintero de un pueblito despreciado por la capital como era Nazaret, en la Galilea de los paganos, que pasó 30 años sin predicar y que con solo 3 años de predicación en contravía de lo que las personas quieren oír? ¿Por qué digo contravía? Por esto, hazle bien al que te hace mal, perdona siempre, ora por tu enemigo, si alguien te pega una mejilla, pon la otra, si ves una mujer para desearla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Habla de los eunucos por el reino de los cielos, es decir, de los castrados por el reino de los cielos, mientras estamos en una sociedad que exalta todo lo sexual. Bienaventurados, dice, felices, dichosos los pobres, o cuando los persigan, calumnien y digan todo tipo de mentiras contra ustedes, felices ustedes. Y lo mismo dice, nadie puede servir a dos señores, no pueden servir a Dios y al dinero, etcétera, etcétera. Díganme si eso no es una contravía de lo que es la lógica humana. Además, este Jesús que pasó 30 años sin predicar, 3 años predicando en contravía, terminó crucificado como un malhechor. ¿Cómo esa persona cambió la historia en dos, antes de él y después de él? No me respondió. Ah, no, sí me respondió. Me dijo, por sus discípulos que lo hicieron trascender, fueron ellos. Les dije, bueno, analicemos los discípulos. Uno lo vendió por 30 monedas de plata, otro lo negó 3 veces, dijo que no tenía nada que ver con el Señor, que ni lo conocía, y los demás lo abandonaron. Ahí sí ella guardó silencio. Le dije, no es lo mismo cualquier religión, no es lo mismo. Nosotros creemos en Jesucristo porque está vivo, porque está en cada uno de nosotros, porque se hace presente donde 2 o más nos reunimos en su nombre. Si no hubiera resucitado, no hubiera tenido éxito la propagación del cristianismo. Y además, quienes proclamaron que estaba vivo ratificaron esta afirmación con su propia vida, dejándose encarcelar, torturar y hasta matar. Queridas comunidades del cine y hermanos y hermanas aquí presentes, que el querigma, que es la bandera primera que nosotros anunciamos, no sea algo de palabra, sino de testimonio de que Él nos amó hasta dar su vida. Está resucitado porque el Padre Celestial lo resucitó y desea transformar la historia contando con cada uno de nosotros, si entramos en sintonía con la voluntad de Dios y con lo que yo soy, distinto a los demás, pero con lo que yo debo ser. Que el que vive, dice Pablo, ya no viva para sí. Queridos hermanos, yo los invito a eso. No vivamos para nosotros. Lo peor que nos puede pasar es eso, porque le hacemos mucho daño a los demás. Sino que el que vive, viva para Él, que por nosotros murió y resucitó. Amén.